Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto podcast de Explorando la Historia. En este hablaremos sobre la Revolución Mexicana, un periodo crucial en la historia de México, que sin lugar a duda cambió el curso del país de manera significativa. En este episodio exploraremos los antecedentes, el desarrollo, las guerras internas, datos curiosos y el legado de este movimiento revolucionario, que marcó un hito en la lucha por la justicia social y política en México. Durante la primera parte, nos sumergiremos en las complejidades de esta revolución, la cual abarcó desde 1910 hasta 1920, un periodo lleno de conflictos, personajes fascinantes y cambios radicales en la estructura del país. Acompáñenos, mientras desentrañamos los eventos que llevaron a esta revolución, los líderes que emergieron, las batallas que se libraron y el impacto duradero que tuvo en la sociedad mexicana. En este podcast nos acompañarán Ferrico, Sixtos, Aranza e Isis, así como su servidor, Joás. Sin más preámbulos, vamos a ello. La joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo... Oye, pero yo tengo una duda. ¿Qué pasó antes? O sea, los antecedentes. Sí, mira, déjate explico. Durante el Porfiriato, que abarcó desde 1876 hasta 1911, pues México experimentó un periodo de estabilidad superficial bajo el gobierno autoritario de Porfirio Díaz. Oye, pero yo había escuchado que en el Porfiriato hubo avances así como en términos de infraestructura y en modernización. ¿Eso es verdadero o qué nos dirías de eso? Sí, de hecho es muy cierto. Y también aparte estas mejoras pues no beneficiaron en nada significativo para pues la mayoría de la población. También pues la política de Díaz favorecía a los terratenientes y a las empresas extranjeras en detrimento. ¿En detrimento de qué? Uy, yo había escuchado eso. Creo que se refiere a que los campesinos eran dañados por los terratenientes, con sus tierras y sobre todo en el Porfiriato. Ah, o sea, era lo de que Porfirio Díaz no me le daba como a extranjeros, ¿no? Y a terratenientes y no a los campesinos. Se les quitó las tierras o algo así. Exacto, justo lo que dijiste. Y también justamente pues es importante no solo recalcar en sí campesinos, también están obreros y pues clases populares, lo que también generó un creciente descontento y una brecha social, o sea, más evidente. Brecha social se refiere con que no era tan unido el pueblo y no tenían como... Una separación, ¿no? Ajá, como que estaban separados. Bueno, también es importante recordar que la reelección continua de Porfirio Díaz en elecciones cuestionadas y la falta de libertades políticas contribuyeron como a la acumulación de tensiones y descontentos entre varios sectores de la sociedad, ¿no? Sí. Oye, pero ¿cuánto duró su gobernatura Porfirio Díaz? Duró aproximadamente alrededor de más de 30 años. Sí. Pero oye, ¿nos podrías ayudar diciendo algunas causas de la revolución o por qué se dio esto? Porque, claro, estamos hablando de esto de las tierras, pero, o sea, ¿qué nos llevó a ello? Pues es importante recalcar la concentración de tierras en manos de unos pocos. También está lo del abuso de los trabajadores y la falta de oportunidades para las clases, pues en sí menos privilegiadas, que generaron un profundo, pues, malestar social. O sea, que había mucha desigualdad socioeconómica. Así es. También, pues, el régimen autoritario de Porfirio Díaz limitaba como ciertas libertades políticas y favorecía, pues, más a la élite en vez del pueblo, como ya dije, en el detrimento de la participación ciudadana. Sí. entonaban este himno de la guerra. Metiendo además un poquito al tema de la explotación laboral y los abusos, pues las condiciones de trabajo en las minas, fábricas y campos eran muy extremadamente duras, con salarios bajos y jornadas muy largas. ¿Cuánto duraban esas jornadas? Pues es que depende, porque había jornadas que duraban entre 8 y a veces hasta 14 horas. Entonces era, pues, jornadas muy largas. Entonces esto, pues, les afectaba muchísimo, ¿no? Estaban exhaustos. Wow. Y ahora podemos hablar sobre la cuestión agraria, ¿no? Sí, pues es importante recalcar sobre la cuestión agraria que la concentración de tierras en manos de terratenientes y empresas extranjeras dejaba a muchos campesinos sin tierras para cultivar y asimismo también vivir.
De lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Sí, justamente. Estos factores combinados crearon pues un descontento, una insatisfacción que eventualmente desembocaron pues el estallido de lo que ya conocemos como Revolución Mexicana. No, pues es que era mucho descontento, ¿no? Sí, la Sí. verdad. Sí. Oye, ¿pero tú sabes con qué plan se convocó la Revolución Mexicana? Sí, de hecho en 1910 con el llamado Plan de San Luis Potosí, que también lo lideró pues Francisco I. Madero. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer. Justo lo que acabas de decir es el inicio de la Revolución Mexicana. La revolución tuvo 3 etapas. La primera de ellas fue el maderismo, que inició en 1910 con el Plan de San Luis Potosí. Este fue hecho por Francisco I. Madero, que lideró la primera fase de la revolución. Él buscaba reformas políticas y democráticas, aunque su presidencia enfrentó varios problemas, tanto internos como externos, como por ejemplo la insurrección de Emiliano Zapata y de Pascual Orozco. Todo esto fue hasta que lo asesinaron y pues llegó al ascenso Victoriano Huerta. Pero oye, me parece que no asumió la presidencia de manera legítima, ¿o es verdad? De hecho, no la asumió de manera legítima. Su gobierno también fue muy resistido por varios grupos revolucionarios y enfrentó la oposición de personas como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa y varios más. Durante esta etapa también fue la Convención de Aguascalientes. Fue cuando diferentes facciones buscaron establecer acuerdos y un gobierno unificado, aunque realmente las divisiones ideológicas persistieron bastante. Oye, pero ahora hay que hablar de Venustiano Carranza, ¿no? Sí, Venustiano Carranza emergió como líder de los constitucionalistas, quienes lograron consolidar el poder y derrotar a las fuerzas huertistas. Carranza también promulgó la Constitución de 1917 y enfrentó la oposición de grupos como los zapatistas y los villistas. Así logró estabilizar al país hasta su asesinato en 1920. Algunos de los principales líderes de la revolución, que fueron los que ya mencionamos, como Francisco I. Madero, el representante del maderismo y líder inicial de la revolución. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal, a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Después vino Emiliano Zapata, ícono del zapatismo y luchador por la reforma agraria y los derechos de los campesinos. ¿Cómo que reforma agraria? La reforma agraria fue la que mencionamos hace rato, hablando de la repartición de tierras a diferentes grupos sociales. Después vino Pancho Villa, líder carismático de las fuerzas villistas, con influencia sobre todo en el norte de México. Por último llegó Venustiano Carranza, líder constitucionalista y presidente de México después de la Revolución. El desarrollo de la Revolución Mexicana estuvo marcado por la diversidad de movimientos, liderazgos y etapas reflejados en la complejidad de los ideales y muchísimas luchas internas caracterizaron este periodo histórico. ¿Sabes? También estaría muy cool hablar de las guerras internas y del conflicto armado, porque pues es la revolución, ¿a quién no le interesaría eso de las guerras, no? Sí, y podemos empezar con la batalla de Celaya en 1915. Este fue un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas constitucionalistas de Álvaro Obregón y las tropas villistas de Pancho Villa. Y la victoria de Obregón marcó un punto crucial en el conflicto. También podemos hablar de la batalla de Zacatecas en 1914. La victoria fue de las fuerzas constitucionalistas sobre las tropas huertistas, debilitando el gobierno de Victoriano Huerta. Oye, ¿y qué onda con el sitio de Ciudad Juárez en 1911? Este fue un importante enfrentamiento que llevó a la renuncia de Porfirio Díaz y al inicio de la revolución. ¿Y qué pasó en la batalla de Tierra Blanca en 1917? Fue una confrontación entre zapatistas y carrancistas que evidenció las tensiones entre diferentes facciones revolucionarias. Y por ejemplo, ¿qué bandos o quiénes estaban en conflicto? Pues estaban los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que buscaban establecer un gobierno constitucional y reformas políticas. También estaban los villistas, seguidores de Pancho Villa y con influencia en el norte de México
y luchas por la justicia social contra el centralismo. Sino como lo de Zacatecas y Torreón, ¿no? Sí. También estaban los zapatistas, ¿no? Sí, ellos eran dirigidos por Emiliano Zapata, demandaban la reforma agraria y la restitución de tierras a los campesinos. Y también estaban los huertistas, ¿no? Sí, también estaban los huertistas, quienes eran seguidores de Victoriano Huerta, apoyaban el gobierno autoritario y enfrentaron resistencia de varios frentes revolucionarios. ¿Y cuál fue su impacto social y económico? Pues la guerra interna provocó devastación en la infraestructura, la economía y la sociedad mexicana en general. Las poblaciones civiles sufrieron desplazamientos, hambrunas y violencia, dejando cicatrices que perduraron mucho después del fin de la revolución. También la economía del país se vio afectada por la inestabilidad y la interrupción de actividades productivas, generando crisis y desafíos en la reconstrucción posterior. Oye, hay que hablar también un poco de las consecuencias de la revolución, ¿no? Sí, podemos hablar también de las consecuencias, en este caso políticas, ¿no? Sí, les voy a hablar un poquito acerca de la Constitución de 1917, uno de los más logros significativos de la revolución, que estableció los principios de justicia social, derechos laborales, educación laica y reforma agraria. Otro que tenemos que resaltar es el establecimiento de un gobierno constitucional. La Revolución Mexicana condujo al derrocamiento del régimen de Porfirio Díaz, y de ahí estableció un gobierno más democrático y representativo, aunque con más desafíos persistentes. También podemos hablar de la consolidación del Partido Revolucionario Institucional. Claro, la revolución del PRI surgió como el partido dominante en la política mexicana, manteniendo el poder durante décadas. Pero también hubo impacto social y económico en esta parte, ¿no? Sí, estuvo la reforma agraria, uno de los principales reclamos de la revolución, que se basó en redistribuir la tierra entre los campesinos y poder garantizar sus derechos. Sí, es muy importante, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes, pues porque en este caso era un derecho, ¿no? Sí, los derechos laborales que tenían, que se implementaron las reformas para proteger a los trabajadores, estableciendo sus jornadas laborales, salarios mínimos y condiciones dignas de trabajo. Pues sí, no, porque la verdad es que eran jornadas larguísimas. Extenuantes. Sí, la verdad si ahorita estuvieran así, la verdad, qué exhausto sería. Claro. Hablemos un poco sobre la educación y su cultura, que pues se promovió la educación pública y la difusión de la cultura mexicana, que fue fortaleciendo la identidad nacional. Claro, ¿no? Lo que se buscaba era, pues, un nacionalismo en este caso, ¿no? Como parte de la distribución de la cultura, ¿no? Claro. Oye, pero también sería sumamente importante hablar de las transformaciones en la sociedad mexicana, ¿no lo crees? Claro. La Revolución Mexicana cambió una estructura social y la política del país, dando en ella una voz y unos derechos a sectores históricamente aclarados, si bien enfrentó desafíos y conflictos posteriores. Algunos de sus impactos perduraron en las décadas siguientes, influenciando políticas, movimientos sociales y la evolución de México como nación. Oye, ¿qué nos dices sobre el legado de la Revolución Mexicana? Pues que sigue siendo un objeto de debate y de su interpretación. Sí, pero aún así es innegable su papel en la configuración de México, ¿no? Sí, porque es contemporáneo y en la lucha por la justicia y la democracia social. Así es. Oye, pero dime algunos datos curiosos, algunas anécdotas de la revolución. Claro, si bien algunos personajes que son poco conocidos pero muy importantes, podemos mencionar a Elisa Griensen Zambrano, quien fue una mujer revolucionaria que combatió en las filas villistas. Además se destacó por su valentía y liderazgo. Es importante hablar de las mujeres también aquí en el ámbito, en este caso en las filas villistas. ¿Hubo más mujeres? Sí, en este caso podemos hablar de Teresa Urrea, que se le conocía como la Santa de Cabora. En este caso su figura mística que atrajo seguidores durante toda la revolución, generó pues una gran especie de culto religioso en torno a su persona. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué más hay? También podemos hablar de la nombrada el Águila Devoradora de Hombres. ¡Wow! ¡Qué nombre tan curioso! Sí, pues la verdad es que fue una leyenda que surgió en torno a algunos grupos revolucionarios, simbolizando la ferocidad y el coraje en la lucha armada. Y también podemos hablar ya en ámbitos de tecnología y estrategias innovadoras, podemos hablar del uso de ferrocarriles. ¿Ferrocarriles lo que tiene que ver con Porfirio Díaz?
Exacto, podemos hablar sobre durante la revolución las fuerzas revolucionarias aprovecharon los ferrocarriles para movilizarse y transportar suministros estratégicos. Eso pasó en algunos como guerras internas, como la de Torreón, que pues estuvo como ligado a lo que es Pancho Villa. Oh, sí, claro. Y también podemos hablar de la propaganda revolucionaria, que al hablar de esto decimos que se utilizaron técnicas como de propaganda innovadora, ¿sabes? ¿Qué tipo de técnicas? Como la distribución de volantes y periódicos para difundir ideales y reclutar seguidores. Eso es muy importante para lo que es el ejército, ¿no? Algo que también fue sumamente crucial es la utilización de radiocomunicaciones, ya que algunos líderes revolucionarios como Álvaro Obregón emplearon la radio para coordinar tácticas militares y comunicarse con sus tropas. Eso suena muy padre, la verdad. Y ya si nos centramos en algunas curiosidades de algunas batallas y enfrentamientos, podemos hablar de la batalla de Cahuenga Pass, que es un enfrentamiento ocurrido en California, Estados Unidos, donde las fuerzas villistas intentaron obtener apoyo, ¿no? Porque pues estas fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses. Uy. Y también podemos hablar sobre la batalla de Zacatecas y el ferrocarril Pancho Villa. Suena interesante, cuéntame más. Pues mira, hablamos de que durante la toma de Zacatecas por las fuerzas constitucionalistas se utilizó un tren, que además era blindado y conocido como ferrocarril Pancho Villa, que impactó en la estrategia militar y la historia de la revolución. Bueno, háblame también un poco de las manifestaciones culturales, artísticas, algo así. Pues podemos hablar de la música revolucionaria. Música, eso me gusta. Pues podemos hablar de que surgieron numerosas canciones y corridos que narraban hazañas y luchas durante la revolución, que estas se convirtieron en expresiones populares de resistencia y rebeldía. O también podemos hablar del arte y literatura revolucionaria. Figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y otros artistas plasmaron la época revolucionaria en sus obras, contribuyendo a la memoria colectiva de la revolución. Podemos de aquí diferir que estos datos curiosos y anécdotas pues nos ofrecen una mirada muy fascinante y a veces poco conocida sobre la Revolución Mexicana, mostrando la diversidad de experiencias, eventos y personajes que formaron parte de este periodo histórico pues muy significativo, ¿no lo crees? Bastante.